El día de hoy vamos a estar creando partes humanas realistas y les vamos a disparar con una ballesta de combate. ¡Wow! Vean cómo lo atravesó perfecto. Javier, no pongas eso en el video. vean esto. Vamos a meter el molde adentro del globo gigante. Todo esto que tenemos aquí es gelatina concentrada. Y para los que no saben, la gelatina está hecha de cartílagos de animal. Así que creemos que va a simular muy bien la piel humana. Para hacer esto aún más realista, vamos a meter adentro del cráneo bolsas de sangre, para que cuando le disparemos el flechazo, veamos la sangre volar. Vamos a quitar esta capa. Vean esto. Debo admitir, esto se está viendo demasiado satisfactorio. Hagámoslo. La atravesó por completo. ¡Oh! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Wow! ¡Navidad! ¡Oh! ¡Mi pana! En todo el ojo. Como pueden ver, está sangrando, está sangrando. De casualidad, ¿han visto estas cosas? ¿Por qué se ve tan satisfactorio cuando lo estripan? ¿Por qué pareciera que morder eso es la cosa más placentera del mundo? Y además, ¿por qué estas cosas se han hecho tan excesivamente virales en TikTok? En internet puedes conseguir muchísimas formas de crear la gelatina de botella. Y nosotros en este video las vamos a poner a prueba todas, para así poder crear la gomita de botella perfecta. Que tenga la textura perfecta y que al morderlo sea la cosa más satisfactoria y deliciosa del mundo, y que además tenga el sabor más delicioso posible. Así que prepárense para adentrarse a fondo en la creación de la gomita de botella perfecta. La forma más fácil de hacer las gomitas de botella es con un ingrediente que probablemente tú tengas en tu casa: miel. Solo hay que meterlo a congelar, así que vamos a tirarlo en el congelador. Ponemos esta receta en el video porque es una de las formas más fáciles de hacerlo. Vamos a lo interesante, veamos cómo quedó. ¡Vean esto! ¡Wow! ¡Vean esto! Decidimos hacer la gomita de botella de Coca-Cola. Son caramelos sabor Coca-Cola. ¿Sabe a Coca-Cola? Sabe demasiado a Coca-Cola. Así que vamos a derretir todos estos caramelos con sabor a Coca-Cola y a la vez los vamos a mezclar con Coca-Cola. Bueno, mientras esperamos que se derritan estos caramelos, vamos a sacar a nuestra hija quinceañera a bailar el vals como debe ser. Ya está lista para bailar el vals. Tiempo de vals es el tiempo de vals. Tiempo de vals es el tiempo de vals. Tú bailas el vals y tú bailas el vals. Se derritieron por completo los caramelos. Quedó un jarabe súper concentrado de Coca-Cola. El tercer ingrediente, y quizás el más importante en esta receta, es el jarabe de maíz. Es tan espeso que hasta lo empezamos a voltear sobre nuestra cabeza. Échale el jarabe de maíz. Pero bueno, como pueden ver, eso quedó con color a caca de mono, con el respeto que se merecen los monos y su caca.
Y su caca también. Y su trasero. Así que le vamos a echar colorante negro para que tenga el color de la Coca-Cola. Una gotita, solo una gotita. Ahí va. Oh. Vean el poder que tiene ese colorante. Lo que hay que hacer es colocar esta mezcla dentro de una botella. Así es como quedó el de Coca-Cola. Y ahora solo lo metemos al congelador y esperamos. Vamos a probar el de Coca-Cola. Ahora hay que hacer la parte más divertida. Hay que exprimirlo. Ok. La consistencia está un poco derretida. Definitivamente hay que mejorar la receta. Para esta receta solo vamos a utilizar dos ingredientes: el jarabe de maíz y Nerds. Y a la vez que hacemos esto también vamos a crear una gomita de botella de menta. Para que se vea bien mentolado vamos a pintarlo de color azul. Así que hay que poner menos de una gota. Ahí está, perfecto. Revolvemos y veamos cómo quedaron. Creo que va a ser estupendamente genial. Vamos a abrirlo. ¡Oh! ¡Vean eso! Muérdelo rápido. Lo que sucedió con esta receta es que los caramelos desprendieron su sabor adentro del jarabe y sí quedaron muy ricos, crujiente y delicioso. Conseguimos otro ingrediente que es muy curioso. Esto que tengo aquí es 100% glucosa. Pareciera como si fuera vidrio derretido. Es muy raro y se siente muy extraño en las manos. No sé cómo explicarles cómo se siente cuando lo tocan. Creo que con la glucosa vamos a conseguir una mejor consistencia. Decidimos hacer algo muy poco convencional que seguramente no han visto en ningún video de internet. Vamos a crear una gelatina de botella de chocolate. Tenemos por aquí chocolates Hershey's, así que simplemente vamos a derretir un poco de chocolate. Ahora lo que hay que hacer es combinar la glucosa con el chocolate. Dios mío, vean esto, parece un espectáculo satisfactorio. Ya. ¿Pero qué es esto? Pero no deja de salir. Yo corte esta cosa. Esta glucosa es demasiado incontrolable. Se hizo un desastre por tratar de echarla allí. Mírame esta con textura, Bruno. Hay que echarle M&M. Parece caca de unicornio. En ese momento me sentí muy presionado porque estaba echando la mezcla adentro de la botella y eso requería mucha precisión, y si me reía obviamente iba a arruinarlo todo e iba a caer afuera. Pero ustedes saben que cuando uno no se quiere reír es cuando más a uno le da risa. No me hagas reír. Se está logrando. ¡Ayuda! Esto no se ve nada bien, se ve horrible. Bueno, a ver. Debo decir que la textura en la boca es increíble, se sentía muy bien de masticar y el sabor estaba delicioso. El único problema era que costaba demasiado sacarla de la botella. Hasta ahora es el que más me ha gustado. Así que para la siguiente receta lo que utilizamos es esto. Ahora esto lo tenemos que derretir. Mientras ponemos nuestra extraña mezcla dentro de esta botella, recemos porque esto salga bien. Parece un pepinillo, que alguien lo muerda por favor. ¿Qué tal? ¡Oh my god! Este está buenísimo. Textura 10 de 10. Sabor 10 de 10. Esta fue la mejor de todas. En este momento estamos ante un importante reto arriesgado que da mucho miedo y que requiere confianza. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo confío. Tú no me dejó morir. Joel. Ese fue Bruno. ¿Cómo lo supo? Este sí fue Javier. Fue Joel. Ese fue Bruno. Esto es un reto a ciegas. Voy a buscar alguna comida en la nevera y se la voy a dar a probar a Bruno para que él adivine lo que está comiendo. Es como... ¿Será que el huevo de un avestruz aguanta el peso de una persona? ¿Y a qué sabe el huevo de avestruz? ¿Acaso sabe mejor que un huevo de gallina? El día de hoy haremos lo posible para conseguir un huevo de avestruz, para poder ponerlo a prueba, resolver estas dudas y mostrárselo a ustedes. Habla con Joel, lo estoy llamando porque quería saber si usted me podía vender un huevo de avestruz. Yo normalmente se lo vendo a amigos, pero si vienes acá yo te puedo vender uno. Ah, perfecto, muchas gracias. Tienes suerte de que Catalina está en sus mejores momentos.
Catalina. Sí, la avestruz se llama Catalina. Está poniendo más huevos que nunca. Esperamos, Catalina y yo te recibimos mañana. Listo, muchas gracias. Nos va a vender un huevo y de Catalina. El único problema es que el señor Alfonso está a 8 horas de nuestra casa. Queda muy lejos. Ya nos mandó fotos de los huevos, ya nos mandó fotos de Catalina. Ya no hay vuelta atrás. Hay que ir a buscar ese huevo. Luego de unas largas horas de camino, llegamos al lugar. Y cuando llegamos a ese lugar, nos encontramos con este hermoso e imponente ave. El avestruz. Ahí está. Los avestruces son el ave más grande del mundo. Son como un pollo, pero gigante. Y obviamente por su tamaño no pueden volar. Es un poco calva. Pero sí pueden correr súper rápido. Para que se hagan una idea, la persona que corre más rápido en este mundo y en sus mejores momentos es Usain Bolt. Alcanza 42 kilómetros por hora. Pero un avestruz promedio corre a 60 kilómetros por hora. O sea, esto es una locura. Que algún día hay un avestruz persiguiéndote y quieres defenderte. Yo leí por internet que lo mejor que puedes hacer es subir tus brazos de esta forma y tratar de ponerte a su altura para que se asuste. Los avestruces tienen el ojo más grande que su cerebro. Y otra cosa muy importante a destacar es que su cara es muy graciosa, pero sí pone los huevos más grandes del mundo. Llegamos a la casa y ahora sí es el momento de destapar este gran huevo. Vamos a verlo en 3, 2, 1. ¿Qué? ¿Qué? ¡Nos estafó! ¡Nos estafaron! ¡Es un huevo de gallina! Bueno, esto no fue lo que sucedió en la realidad. Lo que en verdad sucedió fue esto. Estas van a ser nuestras primeras impresiones. ¡Oh! ¡Oh! ¡My God! ¡Dios! ¡Es inmenso! Masivo. Déjame cargarlo, déjame cargarlo. Es pesado. Dios mío, estábamos impresionados con el tamaño de este huevo. No parece un huevo de avestruz, parece un huevo de un tiranosaurio rex. Es gigante. Esto que está aquí es un huevo de gallina. Y esto es un huevo de avestruz. ¿Será que el huevo de un avestruz aguanta el peso de un humano? Dios mío de mi vida. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Ajá, me estoy apoyando, me estoy apoyando. Uy, 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 uy. Ok, mira. ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo aguantó! ¡Lo aguantó! ¡Lo aguantó! ¡No te puedo creer! ¡Uy! ¡Ay, madre! Se viene el momento de cocinar este huevo para ver a qué sabe. Lo primero que hay que hacer es abrirlo. Le tengo que dar con fuerza, eso es evidente, porque si no, no se rompe, es muy duro. Queremos que la amarillita salga intacta. Es por esto que hay que ser muy precisos. Y hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Comenzamos a abrir este huevo y comenzó a salir un montón de líquido huevístico por todas partes. La membrana es como un plástico. Y ahora mismo Joel le va a dar la vuelta al huevo y no queremos que se rompa la amarillita. Aquí va, aquí va. Este Aquí es el va. momento decisivo. Momento decisivo. 1, 2 y... ¡Sí! ¡Salió! Vean eso. Vean la yema, es gigante. Compárenla con un huevo de gallina. Este huevo de avestruz es masivo, es demasiado enorme. Equivale a unos 24 huevos de gallina. La textura es increíble. Se siente muy delicioso hacer esto. Es muy satisfactorio. Vean la membrana del huevo. Parece un plástico. Vamos a echar el huevo en el sartén. Esto no puede salir mal. Que no se pique. Bien, Joel, va bien, va genial. Lánzalo y llévala. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Por un momento sentí que me dio un mini infarto, pero gracias a Dios que la amarillita cayó en su lugar sin romperse. Ahí va Javier con lo suyo, le está poniendo sal. Y simplemente lo vamos a dejar aquí cocinando a fuego lento. Mientras esperamos a que el huevo se cocine, vamos a ver unas tomas en cámara lenta de Javier reventando la cáscara con un puñetazo. Debo admitirlo, se ve hasta rico, provoca comerlo. ¿A qué sabrá un huevo de avestruz? ¿Será que sabe mal? ¿Será que sabe delicioso? Voy a picar la amarillita. ¡Oh! Vean esto, wow. Me da tanto miedo probarlo. Tengo miedo. El olor bastante huevístico. Bueno, a probar. Bon appetit. Wow. Súper bien. Me encantó. Javier, ¿en serio no lo vas a probar? No. ¿Sabe rico? No. ¿No lo vas a probar? No. Así que decidimos hacer que lo probara. Estamos haciéndole unos taquitos de huevo. Pero sin que él sepa que está comiéndolo. Esto fue lo que pasó cuando Javier se enteró de que se había comido un pan con huevo de avestruz. Javier, ya está lista la comida. Bro, ¿me la pueden traer?
¿No quieres venir a la sala a comer? No, bro, estoy editando algo. Arranca, maripi, cómela aquí. Mira, bro, aquí está. Gracias, bro. Me avisa si quieres salsa o alguna cosa. Ah, no. ¿Qué tal te pareció? ¿Qué pasó? ¿Por qué le hiciste? ¿Qué le hicieron? ¿Te gustó? Bueno, pero entonces ¿te gustaron o no te gustaron? ¿Qué le hicieron? Eran huevos de avestruz. ¿Cómo? Se puede encender un cerillo con baterías de estas y un pedazo de aluminio. Vamos a intentarlo. Ahora sí. En cualquier momento va a ocurrir la increíble. El otro día Joel y yo vimos uno de estos videos de life hacks mágicos, supuestamente. Lo que vamos a hacer ahora mismo es simplemente sacar todo el montón de sandía que está dentro. Y así como lo ven, ahora tenemos un increíble bolso que le puedes regalar a tu mamá. Imagínate que vas por la calle caminando y de pronto te ataca una persona. No. Ahora ponemos azúcar en el sartén. Ahí va, ahí lo estoy poniendo. Ahí quedó. ¡Ah! Dios santísimo. Vean. La mano ya está limpia. Ay, no. Si funciona, gente. Gente, funciona. Es que increíble life hack. Mira todo el jugo que salió muchísimo. Y no se perdió nada. No se hizo nada de desastre ni nos ensuciamos. Ve, mira el color que está tomando. Mira el Negro. color. No, es como morado. Refresco de manzana. Sandía con manzana, qué rico. Mira eso. Mira. Gomitas de gusanitos. Y se lo ponemos. Abrimos la llave y... ¡Oh! ¡Sandía helado! ¡Oh! Sabe bien. Nosotros desde que estamos muy pequeños siempre hemos querido tener de mascota una mantis religiosa. Para nosotros es un insecto tan difícil de conseguir y tan legendario que no les voy a mentir, en mi vida solo lo he visto en persona 2 veces. Y además es muy increíble. ¿Han visto su ataque? Es impresionante. Así que lo primero que vamos a hacer en este video es salir a buscar una mantis religiosa. Y para nuestra sorpresa, apenas salimos de nuestra casa a buscar la mantis, miren lo que conseguimos. Es un bicho palo. Esto es una familia de la mantis. Se camufla muy bien porque literalmente parece un palo. Comenzamos con nuestra ardua búsqueda de una mantis religiosa. Vean esta araña que tengo aquí capturada. Este pequeño insecto tuvo muy mala suerte, cayó en la tela de una araña. Se nos hizo de noche y aún no habíamos encontrado a la mantis. Pero cuando estábamos a punto de tirar la toalla, pasó esto. ¿Viste? Aquí está. Ay, bien. Agárrala. Joel, que no se te escape otra vez. ¿La tienes? ¡La tengo! La tengo. ¡Loco, la conseguimos! ¡La tenemos! No puedo creer que la hayamos conseguido, o sea, qué suerte tuvimos. Veamos a nuestra mantis. Vean este animal, qué hermoso es. Tenemos esta lindísima caja. Aquí es donde vamos a construir el precioso hogar de nuestra mantis. Tiene un toque muy importante, la calavera tornasol. Esto le va a dar un gran toque a nuestro terrario. Es moderna, tiene clase y además tiene lo que necesita para vivir feliz. La quito. ¡Ay! ¡Oh! ¡Se la comió! Dios, mira cómo come. Quiero que vean cómo se la está comiendo. Lo primero que hace es agarrar y comerse su cabeza. Estamos ante una batalla de pasteleros. Cada uno de nosotros tendrá que crear un super pastel artístico gigante. Y al final, el pastel más creativo, delicioso y espectacular será el ganador de la competencia. Cumplir años es una razón más para agradecerle a Dios porque es un año más de vida. Claro. Hoy estoy de cumpleaños. Eso quiere decir un año menos de vida. Eso me hace estar muy molesto. Lo único que podría alegrar mi día es un delicioso pastel de cumpleaños. Y si arruinan mi cumpleaños, les voy a meter mi propio puño hasta el estómago. La única forma de que logre llegar su puño hasta nuestro estómago sería metiéndolo por nuestra boca, porque si no, ¿por dónde más lo metería? Tienen solo 1 hora para hacer estos pasteles y el tiempo comienza ya. Voy a hacer algo que no va a parecer un pastel, pero que sí va a hacerlo. ¿Qué me dicen de una hamburguesa gigante de pastel? Con pastel voy a crear la forma de los panes de hamburguesa. Para el tomate solamente utilicé fondant rojo, lo moldeé en forma de círculo. Con este fondant amarillo lo voy a utilizar para crear un queso cheddar. Voy a recortar perfectamente para que quede en forma de queso cheddar. Después de esto simplemente hay que meterle un poco de arte, darle la forma y la textura exacta y voilà.
está, nos quedaría algo así de hermoso. Llegó un momento delicioso, hay que ponerle crema pastelera al pastel. La idea que tengo para mi pastel es bastante ambiciosa. Quiero crear un Bob Esponja tridimensional. Hay que romper el huevo con delicadeza. Madre mía. Hay que abrirlo de esta forma. Es glucosa pura. Esto lo vamos a necesitar para hacer el merengue, así que lo que voy a hacer es batir y a la misma vez echar esto. Vean, se ve súper esponjoso y rico. Lo que tengo que hacer ahora es comenzar a unir piezas para crear el cuerpo de Bob Esponja. Apúrense, chef, solo les quedan 45 minutos. Ya tengo mis merengues listos. Toda la paleta de colores que necesito para crear el Bob Esponja la tengo aquí. Así que ahora comencemos a construir esto. Madre santísima, Cristo, Jesucristo. Ahí está. Aquí está mi pastel de pie. Lo que vamos a hacer es recubrir el pastel con fondant para así simular el pan de hamburguesa. Este hueco lo vamos a rellenar con Oreo y las vamos a tirar dentro de este hueco. Le vamos a poner, por supuesto, más crema pastelera. ¿Por qué? Porque es deliciosa. Primero que nada, la lechuga. Y no puede faltar su delicioso tomate. La colocamos y ya esto va comenzando a agarrar forma. Troncho de carne, ¿no? Ahora se viene un delicioso relleno de chocolates M&M. Te van a derramar los M&M y va a ser precioso. Hay que ponerlo con muchísima precisión. Oh my Jesus. Puedo comenzar a echar el glaseado y a decorar. Sobre el amarillo comenzaré a hacer su cara, su ropa y todas sus cosas. Comencé a tener un problema y era que mi merengue se había puesto más líquido de lo normal. De pronto los ojos de Bob Esponja empezaron a derretirse y a caerse. ¡No! Esto podría traumar fácilmente a cualquier niño. Y esto ya estaba listo para ser ensamblado. Lo hemos conseguido. Hamburguesa de pastel increíblemente épica. No, ¿qué le pasó a Bob Esponja? Yo no sé qué tenía ese pastel, estaba como maldito. Primero salió mal el glaseado y ahora al pastel se le derrumbó un pedazo. Comencé a ponerle el fondant y a cubrir este pastel. Bruno andaba haciendo chistes acerca de mi pastel que no me causaban ningún tipo de gracia. Se hizo caca por aquí también. Él no está de lado, él solo está relajadito. Se estaba burlando, se estaba burlando. Dios mío, está sufriendo. No paraba de reírse de mi pastel. Le ponemos aquí los dientes. Pobrecito, lo dejaron caer al nacer. Solo faltaban las manos cuando de pronto ¡Se acabó el tiempo! ¡Manos donde las pueda ver! se me acabó el tiempo. Ojalá hubieses hecho un pastel tan precioso como el mío, pero no lo hiciste. No es que esté de lado, solo está relajadito. Creo que al chef Javieritzo le va a gustar mucho lo que hice y creo que ya está bastante claro quién va a ganar esta competencia. Muy bien, chef, por aquí le traigo la legendaria y majestuosa hamburguesa de pastel. Impresionante. Estoy sorprendido de cómo puedes hacer algo tan horrible. ¡Qué espeluznante! Pero no creo que le haya dado asco. ¡Esto da asco! Me escupió en la cara, señor chef. Te voy a escupir un puñetazo. El chef de repente se puso agresivo. No sé, espero que por lo menos pruebe mi pastel y que le guste. Lo mínimo que me espero es que el sabor sea una maravilla. Me puse nervioso. Ya te ganaste un puño. No, espere, ya le pico. El centro del pastel de Bruno se ve increíble. Fue muy satisfactorio, qué lástima que el chef no piensa lo mismo. Demasiado color para mi gusto. Llegó el momento de la verdad, va a probar el pastel. Le voy a hacer una pregunta muy seria. ¿Alguna vez le ha lamido el trasero a un chimpancé? No. Pues yo sí. Y esto fue mucho peor que eso. Esto está horrible. Y esa camisita no te queda bien. No le gustó mi pastel y ni siquiera le gustó mi camisita. Y mi mamá me dijo que me quedaba bien. Si no le gustó mi pastel, ¿crees que le va a gustar tu pastel que es horrendo? Bueno, chef, por aquí le traigo mi pastel. Como puede ver, es un Bob Esponja. ¿Qué? Esta cosa está horrible. Igual que mi esposa. Me encanta esa esencia. Muy bien, chef. Píqueme un pedazo ya. Lo quiero probar. El chef Javieritzo tiene esposa. Pobrecita, ¿quién soporta ese psicópata? Ahora solo queda la última prueba, que es la más importante, la prueba de sabor. Chef, este pastel está amargo, como yo todo el tiempo. Me encanta. Ven a cantar cumpleaños conmigo. Canta. ¡Cumpleaños! Es primera vez que me la llevo también con el chef Javieritzo Mortecelli. ¿Tú qué haces aquí? Tu pastel está horrible. Vete, fuera. Y me sentí bastante en confianza con él. Creo que ya somos amigos. ¡Los voy a matar a los dos! Imagina que vas caminando solo por la selva. Aparece una planta carnívora, te pega un mordisco y te traga. Nos acaba de llegar una planta carnívora a la puerta de nuestra casa. Estamos hablando de la temible Venus atrapamoscas.
Vamos a ver cómo atrapa a sus presas. ¿Es acaso esta planta venenosa? Este veneno podría matarte. No lo sabemos, así que vamos a averiguarlo ahora mismo. De la nada entró una avispa súper grande y parecía como peligrosa a nuestra casa. ¿Será que una planta carnívora va a poder con un insecto tan grande y tan feroz como este? Vamos a ver si nuestra planta carnívora lo soporta. Yo me voy a apartar porque no quiero que esa cosa salga volando y me... ¿Se la dio? ¡Ay! ¡Se la comió! Cuando la avispa trataba de soltarse, la planta apretaba cada vez más y más. Ahora vamos a ver qué ocurrió después de una semana de que la planta se haya comido a este avispón. ¡Oh, Dios mío! Decidimos abrir esta boca de la planta para ver qué ocurrió con el insecto. Los ácidos de esta planta no fueron suficientes para disolver la dura coraza de esta avispa. Vamos a abrirla. El insecto está intacto. Véanlo, está casi intacto. El más fuerte y también el más jugosito, el escarabajo. ¡Lo atrapó! Nos imaginamos que no podría salir de ahí más nunca, pero de pronto sucedió algo impresionante. No nos dimos cuenta, pero el escarabajo se acaba de salir, ni siquiera lo vimos. El escarabajo logró librarse, merece ser libre. Muy bien, sobreviviste. ¿Será que la planta carnívora puede comer otras cosas? Así que decidimos darle un caramelo. En principio el caramelo lo mordió. Yo vi que hay que hacerle así para que la planta asimile que tiene algo adentro y haga la digestión. Pero ¿qué ocurrirá después de una semana de tener este caramelo dentro de su boca? ¿Será que lo digiere? ¿Acaso a las plantas carnívoras les gusta el caramelo? Vamos a verlo. ¡Wow! Vean esto. El caramelo está casi totalmente disuelto y la planta se ha vuelto a abrir. Llegó un momento muy esperado por todos. Araña versus planta carnívora. ¿Quién ganará este encuentro? La planta carnívora tiene una boca muy grande y poderosa que se cierra con mucha fuerza y el insecto que entra ahí no puede salir. La araña por su parte es muy ágil, tiene sentido arácnido y una pisada muy delicada. Además, su picadura es mortal. No queremos que nadie salga picado por la araña. Tiramos la araña directamente en la boca de la planta carnívora y sus pies fueron tan ligeros que logró escaparse. ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Ah! La araña y sus pies de pluma ganaron este encuentro. Sin embargo, la araña no iba a irse así nada más, así que hizo esto. La araña se me había montado encima. Ahí está. Yo me quedé descalzo. Vamos a prepararle una mini hamburguesita gourmet súper deliciosa a nuestra planta carnívora. Vamos a hacer un perfecto círculo. Hay que picar un cuadradito de lechuga, una rodajita de tomate muy pequeñita. Ahora vamos a poner muy delicadamente la lechuga, el tomatito, pero tenemos esta mini carnita, vamos a ponerla a cocinar. Ahora le montamos la mini carnita a la hamburguesa. Esto es una salsa de queso fundido. Le vamos a echar una gota. Vamos a ponerle su tapita. Te voy a tener que picar la mitad de la hamburguesa, la mitad para ti y la otra mitad ahora sí para la planta. Uy, uy. ¡No! Ay, ahí va. Bueno, parecía como que era un bocado muy grande, pero le ayudamos a la planta que pudiera terminar de cerrar su boca. Ahora, vamos a ver qué sucedió con esta mini hamburguesita luego de una semana. ¿Será que la planta lo logró digerir? ¡Dios mío! ¿Qué? No te lo creo. Parece que le gustan las hamburguesas. No te muevas porque te puedo dar en donde no es. Uno va a tomar agua con los pies. Vean esto, vean esto, vean esto. ¡Ah! Esta es la majestuosa cubeta porque vamos a hacer un fuego. Ahora llenamos con agua esta cubeta. Lo que tenemos que hacer en este momento es agarrar la cubeta con nuestros pies. Mientras la cubeta está en el aire, debemos ir sacándonos cada uno los zapatos. ¿Ok? Lo saco, cuidado, que el zapato aquí. Los asiáticos hacen unos caramelos muy increíbles, como por ejemplo el caramelo del juego del calamar. Estos típicos caramelos que siempre me aparecen en recomendados en YouTube, y ver cómo hacen esos caramelos es la cosa más satisfactoria del mundo. Así que el día de hoy nosotros vamos a intentar hacer todos los dulces asiáticos. También vamos a hacer un malvavisco gigante, así que este video va a ser muy satisfactorio y épico. Después de un rato se comenzó a derretir todo el azúcar. Ya se derritió completamente. Ahora lo que falta es ponerle un poco de bicarbonato de sodio y cuando
comencé a batir me puse feliz porque me di cuenta de que estaba quedando igual que el caramelo del juego del calamar. Echamos la mezcla arriba de la mesa que previamente habíamos engrasado. Ok, ahora el siguiente paso es solo aplastar el caramelo arriba para que quede plano, pero no engrase el sartén. Y ahora parece que estamos jugando con caca de perro. Parece un pedazo de caca. En mi desesperación agarré el primer sartén que vi por ahí, lo engrasé por debajo y lo utilicé para aplanar el caramelo. Ahora solo toca ponerle la forma que lleva en el centro y para esto utilizamos un hermoso molde de corazón. Ok, aquí tenemos el famoso caramelo de la serie. Bruno, ya perdiste. Si hubiese hecho eso dentro de la serie, ya estaría muerto. Las cosas como son, Bruno quebró el corazón. Ya saben lo que sucede si hacen las cosas mal. Entonces lo primero que hay que hacer es utilizar azúcar. Demasiada azúcar, muchísima. Ahora lo siguiente que hay que hacer es echar agua. Brother, no estás haciendo arepas. Ahora lo ponemos en el fuego y debemos dejarlo ahí un buen rato hasta que comience a evaporarse el agua. Y que Javier estaba teniendo una actividad un poco extraña en su teléfono. Así que decidimos averiguar qué estaba haciendo. ¿Qué tenías abierto ahí? Nada. ¿Qué tenías abierto en el celular? Tinder. Va a ver, pues, para ver a las chicas. ¡Ay, le da vergüenza! ¡Le da vergüenza! Nos distrajimos con Javier y no nos dimos cuenta de que la mezcla ya estaba hirviendo. Eso se estaba rebosando, eso parecía un volcán. Esta cosa es un desastre. Todo es culpa de Bruno porque no batió la cosa como era. Yo estaba grabando. ¿Qué estabas haciendo tú? Intentar ver qué estaba haciendo Javier en el teléfono. No, tú estabas a cargo de eso en ese momento. No, yo estaba a cargo de la cámara. Tú estabas a cargo de eso. Así que añadimos a nuestra mezcla el ingrediente secreto, jarabe de maíz y glucosa. De seguro que ahora sí va a salir bien esto. Lanzamos toda esta mezcla en este molde improvisado y vean cómo se ve eso. Como pueden ver, tenemos guantes de protección porque si alguien toca este caramelo con el dedo, ese dedo dejaría de existir. Ahora toca echar una buena cantidad de colorante blanco. También vamos a añadir colorante amarillo. Al combinar estos dos colores se forma un amarillo muy bonito. Vean cómo se ve esto cuando le echas el colorante, empieza a burbujear. Casi se nos olvida ponerle algo muy importante, el ácido cítrico. Esto es lo que le va a dar esa acidez deliciosa que tienen los caramelos. Entonces le vamos a poner bastante. Sabor a piña colada. Seguramente va a quedar muy rico con eso. Ok, es hora de sacar las barras del molde. Ya esto está lo suficientemente sólido. Luego empezamos a remover esto con la espátula para empezar a darle la forma. En ese momento me emocioné demasiado. Le di las gracias a Dios como un buen siervo. ¡Jesucristo! ¡Nos escuchaste! Y le di una patada en el trasero a Javier. Super random. A Javier no le agradó nada este juego y comenzó a darme una paliza. Siempre hay un momento en el que un integrante de esta casa se cruza con otro y eso provoca una pelea. Javier, qué agresivo. Yo estaba jugando contigo. Es casi como una prisión. Vamos a probar qué tal están los caramelos. Como pueden ver, se endurecieron muy bien. A este caramelo le pusimos una buena cantidad de ácido cítrico para que supiera mejor. La cosa es que creo que nos excedimos. Es muy ácido, pero me encanta. ¿Qué les parece si mejor hacemos un malvavisco gigante? Hay que poner en un recipiente grande un montón de agua caliente, muchísima azúcar, un poco de gelatina súper concentrada, Un buen chorro de vainilla. Esto es salsa de soya. ¿Es salsa de soya? Sí. No, mentira. Hay que batir esta mezcla con un batidor. Luego de batir un buen rato quiero que vean cómo se ve esto. La consistencia es increíble, está súper cremoso. En este momento probé la mezcla y me di cuenta de que estaba deliciosa. La echamos dentro del molde y la verdad sí nos sentimos muy orgullosos porque la calidad de esta mezcla quedó excelente. Después de un rato ya estaba listo para sacarlo del molde. Vean esa consistencia. Me parece muy impresionante cómo al golpearlo se deforma tanto y después vuelve a su forma original como si nada hubiera ocurrido. Ya, la van a dañar, la van a... Quédense quietos. Colocamos el malvavisco en el fuego y se comenzó a rostizar. Estaba empezando a agarrar el color perfecto. Le metí un mordisco a este malvavisco asado y wow, fue impresionante. ¿Qué tal está? Oh my god, qué bueno. Esto salió genial. De repente comenzó a sonar una música súper épica. Nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Se empezaron a apagar y a prender las luces y de pronto llegó esta chica vestida de india con dos brillantes hamburguesas de oro de 24 quilates. La hamburguesa se veía simplemente preciosa. Era como si fuera una joya hecha comida. Y por si se lo están preguntando, no te puede pasar nada malo por comer oro. No es tóxico. Pero definitivamente cuando lo comes no lo vas a digerir. El oro no se digiere, así que
luego de que comamos esta hamburguesa vamos a hacer caca con oro. Hoy se va al baño y se hace caca dorada. Mi caca hoy valdrá mucho dinero. Así que le pegué un buen mordiscazo y estaba muy deliciosa. Y más allá de una hamburguesa con oro, es una hamburguesa de muy alta calidad. Esta pizza nos costó $200. Esto porque supuestamente los ingredientes son de muy alta calidad y supongo que sí es cierto. Bueno, estamos listos para probarla. ¿Cómo te sientes de que estás a punto de comerte $200? Mucho dinero. También utilizaron un agua de manantial que al parecer ayuda a que la masa tenga una mejor consistencia y sepa mejor. Y además de todo esto tiene uno de los mejores quesos mozzarella del mundo. Por arriba está completamente cubierta de oro de 24 quilates y tiene un jamón ibérico que maduraron por muchísimo tiempo. Así que la probé y eso estaba simplemente magnífico. Es la mejor pizza que he comido en toda mi vida. Esa cosa sabía delicioso. Está muy deliciosa, pero no sé si vale los $200, la verdad. Tenemos los videos más graciosos de TikTok. Si sonríes, llevas una pinza de estas en tu cara. ¿Qué poema le dedicarías a tu novia? Tus ojos son hermosos, tus rojos de flores son amarillas y tus labios son amarrobos. Ay, 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 madre mía, me la estoy pasando horrible. Ay, 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 ay. ¡Ah! Una tetera. ¿Estás autosaboteando? Ponte una pinza de la vergüenza, anda. ¡Au! Uy, el perro del final estaba muy molesto. ¿Por qué dices esos comentarios? Si sabes que nos va a dar risa. Una competencia. ¡Bruno! ¡Ayuda! Ronda extrema. El que se ría en esta ronda va a recibir todas las pinzas en su cara. Esta penitencia es terrible porque duele muchísimo. Según mi cara que consumo, alpiste. Como Joel perdió, ahora cumple su penitencia. Ay, Dios mío. Y ponla rápido. No tiene dónde. Tenemos esta cosa Que es la cinta adhesiva que afirma ser la más poderosa del mundo. Supuestamente esta cosa es capaz de pegar cualquier cosa. Una tubería, un bote, un edificio que se está derrumbando. Lo primero que vamos a probar es si esto funciona. Bueno, aquí tenemos un termito de agua. Le abrimos un hueco y vean eso. Se está botando el agua. Veamos si el flex tape puede solucionar este problema. ¿Se dejó de botar? Se dejó de botar. Ok, sí funciona. Vamos con pruebas más intensas. Bueno, en el comercial se ve como ese sujeto levanta una pesa con la cinta. Yo no me creo eso, o sea, no creo que eso sea posible. Una pesa es demasiado para una simple cinta. No creo que esto sea verdad. ¿Qué? Dios mío, aquí hay 20 libras, amigo. Tenemos esta barra de aquí. Vamos a pegar cinta y me voy a guindar. ¿Será que esta cinta puede aguantar el peso de una persona? Veámoslo. Veamos. ¡Oh! ¡Loco! Aguantó el peso de una persona. ¡Oh! ¡Sí aguanta! Casi me mata. 3, 2, 1. ¡Dios mío! ¡Bruno! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡No lo soluciona! No lo soluciona. No, creo que acabamos de vencer a la cinta superpoderosa. ¿Será que nos depila? Ay, madre mía, no, esto se siente horrible. No. Esto se siente horrible, Bruno. No. Ay, ¿yo por qué hago esta estupidez? Pero es que eres estúpido. Me arrepentí. No, ya no hay vuelta atrás. No es mi pierna y me duele. No es mi 1, pierna. 2, ay, me dio miedo. 1, 2.
¡Ay! 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 Me arrancó un montón de pelo. ¡Ay! Me dolió. No me depiló por completo, pero sí me arrancó bastante pelo. Esto que tengo aquí es probablemente el producto más satisfactorio de este video. Es este fluido. Esta cosa se ha hecho demasiado viral en internet. Literalmente siempre me aparecen videos satisfactorios de este producto con millones de vistas. Es un compuesto que extraen de las algas del mar y cuando se seca parece una especie de látex. Ok, ahora debemos mezclarlo. Ahora lo que está ocurriendo aquí es una reacción química y lo que va a pasar es que esto se va a solidificar y nos va a quedar un molde perfecto de la mano de Joel. Siento como se está solidificando y se siente muy bien. Esto ya se endureció. Vamos a ir sacando la mano poco a poco con delicadeza. Oh my god. Aquí ha quedado un molde perfecto de la mano de Joel. Esto que tengo por aquí es yeso blanco. No sé cuánta agua lleva esta cosa. Esto hay que hacerlo muy rápido porque se solidifica demasiado pronto. Ahora vamos a echar esto aquí dentro. Ok, ya esta cosa se secó y ahora hay que sacarlo del molde. Como pueden ver está solidificado y está saliendo el molde. Madre, pero ok, no sé qué va a pasar aquí. Supone que debería haber salido la mano de Joel. De momento se ve bien. Vean ese detalle, vean ese detalle. Oh my god. Dios Esto me mío. asusta. Vean Loco. esta vaina. Esta cosa que tenemos aquí es como si un balón de fútbol y un dron hubiesen tenido un hijo. Y ahora mismo están a punto de ver lo que está aquí dentro. Así que vamos a abrirlo. Sí, en efecto, es una bola. No sé si se puede apreciar, pero dentro esta pelota tiene unas hélices como de dron. Y eso es lo que le permite volar. Bueno, vamos a ponerlo a prueba para ver si esta cosa vuela. Ok, lo voy a encender. ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué susto me dio esta cosa! Lo voy a lanzar a ver qué pasa. ¡Wow! Es como si tuviese una gravedad muy baja. Apágalo. Es que no sé cómo apagarlo. ¿Cómo se apaga esta cosa? Oh my god. Vamos a probar bien esto. Ok, ahí te va. Se viene la hora del baloncesto. Hey, vamos a encestarla. Big fat, big. Listen. Let's go. Ok, ya. Bueno, si llegaste hasta este punto del video, queremos decirte que gracias. Y si ustedes no estuviesen ahí detrás de la pantalla, nada de esto existiría, nada de esto tendría sentido y nosotros no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo ahora. Así que les damos las gracias por tanto apoyo, por tanto cariño, sin importar la edad que tengan o de dónde nos vean. Nosotros los queremos muchísimo y deseamos que Dios nos permita seguir haciendo esto con mucha más fuerza y esta vez con muchas más ganas. Y si le pusimos todo el corazón en el 2021, en el 2022 más todavía. Los amamos muchísimo, gracias por todo y que continúen las aventuras. El primero que sonría lleva una patada en el trasero. 1, 2, 3. Véanse. Ya. Joel no acepta que perdió, así que vamos a hacer un desempate. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero no la hagas con la punta del pie. Le dolió a él. Se supone que estas piscinas son para armarlas en un parque, pero nosotros las vamos a armar aquí en nuestra propia casa. ¿Quién se va a meter en esa piscina? Ay, esto otro. Esa es la toalla con la que nos secamos las nalgas. Le quiero hacer una dedicatoria a mi crush. Ya que junté esto, lo voy a poner para allá y ahora sí va la dedicatoria. Bebé, te quiero mucho. Eres muy linda, eres como una rosa. ¡Ay! Hoy Joel y yo decidimos hacer algo bastante épico: patear cosas. En este tipo de videos siempre incluimos un globo con Orbis adentro. Se ve demasiado cool explotar esto y además es muy divertido hacerlo. Es
una moraleja de la vida. Cuando estás con esta cara, sobrevives lo que sea. ¡Wow! ¡Un aplauso! Un aplauso. Mira cómo aguanta esas nalgadas, ya me duele la mano a mí. Ya, no lo arruines. Ok, comienzo yo. Ok, 4. 1, 2, 3. ¡Uy! 4. 1, 2, 3 y 4. 2, 1, 2. 4. No. 1, 2, 3. Ay, no. Ahí explotó. 4 y. No. 5. ¡No! ¿Cómo no ha explotado? 3 y 4. ¡La madre! ¡No! 4. Aquí tenemos ácido cítrico cada uno en nuestras manos. Ahora mismo lo vamos a comer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bro, se me arrugó la lengua. Y ahora me está sabiendo dulce el agua. Qué raro. ¿Cómo estás? Tu polo es muy pequeño. Dijo que tienes algo pequeño. ¿Con cuánta frecuencia tú te sueles bañar? Todos los días me baño. Eso no es amigable con el planeta. Entonces, ¿no estarías dispuesta a reducir tu número de baños? Casi, ¿no? ¡Ay, no! Casi. Ok, si todo sale bien, Joel va a dar el pañuelo. Va a salir el pañuelo y las botellas van a quedar tal cual como las ven. Vamos a hacer esto en este preciso momento. ¿Estás listo? Sí, listísimo. Cuando tú quieras, Joel. 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Casi! Imposible. Se puede conseguir. ¡Ay! 2. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! Bro, la botella rebotó y me dio ahí. Hay 1000 chicles aquí y lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a agarrar los 1000 chicles, los vamos a derretir, los vamos a unir y vamos a hacer un chicle gigante. Yo digo que si no lo mezclamos demasiado va a quedar un bellísimo color arcoíris multicolor, increíble popó de unicornio. Hagan sus apuestas. Los echamos todos aquí, Tengo auténtico miedo. los metemos. Vean cómo se ve esto ahora. Ya tiene varios minutos en el microondas. Ok, tiramos la bola aquí. Fíjense, tenemos una bola de chicle, gente. Vean esta bola de chicle. ¡Un chicle gigante! ¡Wow! Ok, entonces la idea es sacarle el colorante a estos chicles. Mira el color que sale aquí, es verde. Es verde, brother. ¡Mira eso! A estos chicles le sacamos el colorante con un poco de agua. Vean cómo se ven de lindos. Estos cuando los derritamos se van a ver hermosos. Es que así es como lo hemos debido hacer desde un principio, mira. De esta cosa a esta cosa bella hay mucha diferencia. Esto hasta, mira, hasta se estira. La consistencia es otra. ¡Wow! Por último lo que vamos a hacer es combinarlas para en serio tener una bola de chicle más grande. Combination. Aquí está el resultado final. Una gigante bola de chicle. Mira cómo se pone de fibroso cuando uno lo... Parece telaraña. Nunca pensé que fuera a hacer algo tan raro en mi vida. Y esto solo lo puedo hacer gracias a ustedes. Los amamos. Lo que vamos a hacer es reaccionar a los videos más graciosos del mundo, pero con agua en la boca. Y el que escupa el agua pierde. De pegarme la cabeza.
Salió volando hacia la cámara. Keep going, you got it. Keep going. There we go. Keep going. There we go. No, yo fui a más. Y lo que vamos a hacer es llamar a pizzerías y pedir cosas muy raras. Estoy comunicado con la pizzería. Sí, señor. Yo quisiera una distribución un poco diferente de los pepperonis. Lo que tendrían que hacer como un punto, una L y otro punto. ¿Qué es? Como un insulto, pues. Exacto, para que él sepa, pues, como yo me estoy sintiendo en este momento. ¿Sí podrían hacerlo? Sí. Una cosita más, no sé si a la caja le podrían escribir, si no es molestia, escribirle: Gregory, tu música apesta. Gregory, tu música apesta. Sí, en la caja. Muchas gracias y también disculpe por contarle pues mi vida personal que no le incumbe. Hermano, escucha esta canción. ¿Usted ha pasado por eso? Sí, muy horrible. Si necesita alguien con quien hablar por WhatsApp, ahí tiene mi número, me escribe. Y No, a ti nadie te va a estar escribiendo. Cariño, Listo. A ti nadie te va a estar escribiendo. amor, es una persona que quiero ayudar. Digo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con gusto, una feliz. A ti nadie. Muchas gracias. A ti nadie. Vamos a ver cómo llega eso. Ojalá que no hayan fallado. Vamos a ver si esto salió en 3, 2, 1. Aquí podemos ver que dice: Gregory, tu música apesta. Ojo. Bien ahí, Vamos bien ahí. bien. Aquí debería haber una tula, un nepe. Vamos a ver si lo trae o no lo trae. Loco, pero lo hicieron. En el video no se nota, pero se siente como que si lo pudieras tocar. ¿Te imaginas que tú estás tranquilamente nadando así y de repente ves para arriba? Tienen la oportunidad de hacer lo que quieran con Javier. Hoy es un día muy importante y especial porque estoy esperando que me llegue un paquete muy importante. ¿Quién será? ¿Quién será? Oh, creo que es el paquete. Efectivamente es el paquete. Oiga, el paquete no está aquí abajo. Ah, me confundí, disculpe, señor. ¿Y usted quién es? No lo conozco. Ninguno de ustedes me conoce. Yo simplemente soy un cartero y no tengo nada que ver con este canal de YouTube. Este paquete que está aquí trae una sustancia dentro de él que puede multiplicar su tamaño de forma impresionante. Entonces me está diciendo que el paquete que usted trae adentro algo que crece. Entonces creo que no me equivoqué de paquete. Tenemos este paquete especial aquí.
Lo increíble de este paquetito es que se transforma de este poquitín que ven aquí en un montón de nieve y vamos a llenar nuestra casa de un montón de nieve. Vamos a echarle agua y veamos qué ocurre. Vean lo que ocurre. Atentos. Ahí. ¡Oh! Ponle más. Ya se ve como nieve. Vean esto. ¡Qué locura! Me encantaría que pudieran sentir cómo se siente esto. Se siente muy delicioso. Vean cómo la absorbe. A ver, bátelo. No puedo aguantar la tentación de meter un pie. ¡Oh! Ahora veamos qué ocurre si echamos el polvo en el agua directamente. Loco. Vean. ¡Oh! Mira cómo se infla. Y el agua ya se volvió sólida. Ya no hay agua. Aquí está Maní. Ya está viendo con mucha curiosidad la nieve. ¡Nieve! Mira, le da como cosa pisar. Maní está súper confundida. En este ejército nos preparamos bien para la guerra. Aquí tenemos todas las municiones. Ok, se viene guerra de nieve en 3, 2, 1. ¡Oh! Madre mía, Dios. Madre mía, pero me está dando duro, ¡Le di! Esto se llama Olin, voy por todo. En este video vamos a crear el mítico y legendario sofá móvil con ruedas. Todas estas cosas las vamos a necesitar para que este sofá normal y aburrido se convierta en un verdadero artefacto de la diversión pura. Vamos a ponerle todas las ruedas necesarias y les mostramos cómo queda. Ya tenemos el sofá listo, vamos a ir a probarlo. Con sus 4 ruedas. ¡Loco! ¡Loco, ven rapidísimo! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Loco! ¡Ah! Él es el crítico culinario de comida más importante del mundo. Cuenta la leyenda que una vez un chef le entregó un plato que no le gustó y se molestó tanto que se comió al chef. Vengo molesto porque alguien me quitó el lugar para aparcar. Así que lo primero que quiero es un platillo fuerte y con picante. El chef Javieritzo acaba de pedir un plato picante y tengo algo en mente que creo que le va a gustar mucho. Te diste un puñetazo, loco. ¿Pero lo abrí o no? Lo abriste. Entonces, por aquí tenemos Doritos Flaming Hot. Los vamos a echar aquí en la licuadora. Tenemos la ralladura de Doritos por aquí. Vamos a proceder a ponerle en el centro el quesito. Y luego ponemos la otra tapa y sellamos en los bordes de esta forma. Los pasamos por huevo, los pasamos por Dorito, lo ponemos en aceite. Vean esta belleza, son los Doritos Flaming Hot 3D. Bueno, chef, por aquí está mi platillo. Lo voy a tener que probar. Chef, venga acá. ¿Usted me quiere hacer feliz? Sí, por supuesto. ¿Y por qué me trajo esta declaración de guerra? Me está pidiendo un puñetazo. El perro come mejor comida que este. ¡Ay, no! ¡Qué horrible! Saca esta porquería de mi vista. Puede ser, fue horrible. Me dijo cosas horribles al oído. ¿Pero qué? ¿Qué te dijo? Tengo algo en mente, vamos a ver qué tal sale. Vean toda esta crema y vean todas estas galletas. Ahí van las galletas. Vamos a tirar todo esto aquí y vean, le voy a agregar un poco de leche condensada y también un poco de leche en polvo. Revolvemos y después de un buen amasado, así es como debería quedar. Una bellísima masa de pura Oreo. Vamos a preparar la crema. Vamos a poner un poco de leche en polvo, un poquito de leche condensada. Un poquito. Revolvemos la masa. La vamos a ir esparciendo. Aquí tenemos un cuadradito perfecto que voy a esparcir como si fuera un maestro del sushi. Enrollar. Vean el arte. Uno aquí en todo el medio. Quiero que vean esto. Me van a decir que esto no es un sushi perfecto de Oreo. Ok, chef, aquí le traigo el delicioso sushi de Oreo. Lo primero que tengo que decir es que increíble presentación.
Pero esto es un asco. Eres el enemigo de mi película. Pongan imágenes totalmente tiernas que sean lo contrario de lo que le voy a hacer a ese sujeto. ¡Agárrenlo, agárrenlo! 3 hombres, una raqueta que da electrocutazos y los videos más graciosos de toda la internet. Get it, please, get it. Mommy's scared. Get it. It's in your hand. With the last video of your pet. Las reglas son simples, el que acumule más puntos será el ganador. Comienza en 3, 2, 1. Joel comienza con bastante determinación. Primer giro, el segundo no se arriesga tanto, aunque buena técnica, control. Y se monta en el cubo, hace la pose heroica. ¡Horrible esa pose! Eso fue hermoso. Se baja con un giro hermoso. Comienza con el primer aro y se monta en el segundo. Parece que tiene un poco de dificultad, pero sigue. Y se baja con bastante elegancia. Continúa hacia la pared de la muerte y la escala perfectamente. Una pose heroica que suma muchos puntos. La tirolesa. Vean eso, vean eso. ¡Oh! Fue un recorrido perfecto. ¡Lo cogieron esos! El día de hoy nosotros seremos como ratas de laboratorio. Someteremos nuestros cuerpos a pruebas militares. Estaremos ante situaciones de alto estrés y muy dolorosas para comprobar hasta dónde puede llegar el cuerpo de una persona promedio como tú o nosotros. Estamos ante el siguiente reto militar. Hay algo que parece mentira porque no hay forma científica de comprobarlo, pero los humanos tenemos intuición. Y en el día de hoy vamos a probar quién de los tres es el que tiene mejor intuición. 1, 2, 3. ¡Wow! 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 ¡Ay! ¡Loco! ¡Ay! Le reinició el Windows. ¡Mi cara! Cuando lo lanzas a esa velocidad es como recibir un puñetazo en la cara. En 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, me dio el lomo! ¡Hasta se rompió la cuerda! Ay, mira, lo dejó de 90 años. Necesito un bastón para caminar. ¡Ah! Tienes que hacerle caso a la intuición. 1, 2, 3. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Uy! ¡Madre santa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué miedo, loco! ¡Bruno! Imagina por un segundo que estás en la guerra y de repente de la nada caes en un lago con agua congelada. ¿Qué es lo que te salvaría aquí? Tu resistencia al frío. Y justamente eso es lo que estamos a punto de medir en este momento. Loco. ¡Maní! ¡Maní! ¡Pero Dios mío, se metió al agua! Madre del Señor. Ay, está finísimo. Aquí tenemos el cronómetro, aquí tenemos a Joel, aquí tenemos el agua extremadamente helada. Cuando entras en agua helada, comienzan a ocurrir muchas cosas en tu cuerpo. 1, 2, 3. Los latidos de tu corazón se aceleran muchísimo, tu cerebro comienza a liberar muchísima adrenalina y te hace sentir eufórico o como si estuvieses a punto de morir. Cuando ya llevas mucho tiempo en el agua helada, tu cuerpo comienza a nivelar la temperatura, dándole toda la prioridad al cerebro y al corazón. Los pies y las manos comienzan a enfriarse muchísimo y esto es muy doloroso. Y esto puede venir acompañado con una sensación de mareo. También se te pone el nepe muy pequeño. Se empieza a complicar la cosa.
1 minuto 20. Bruno es el que la tiene más complicada aquí porque tiene los niveles de grasa más bajos. Apenas me metí en este agua helada, empecé a sentir como mis pies estaban ardiendo. ¡Ah, mis pies! ¡Mis pies! No, mis pies están muertos. ¿Qué? ¡No! 27 segundos. Los pies ya no los aguanto. Quiero que vean una cosa muy importante. Vean este pie como lo tengo. ¿Eso fue por patear la botella? Sí. Eso. Estamos teniendo un problema grave. Pero Maní, ¿qué estás haciendo ahí metida? Abrió un hueco en el sofá, ¿qué es esto? Ya no sé si vamos a poder soportar más tiempo, no sé qué vamos a hacer, o sea, las cosas se están poniendo muy mal. Maní nos ha salido demasiado caro. No me hables así, tú sabes que te estás portando mal. Oye, Ey, sin alzar la voz. Ahora Maní sí construyó una madriguera aquí. Maní. ¿Por qué hiciste esto? La razón de por qué ha hecho tantos destrozos es porque a Maní le gusta estar en lugares cerrados y oscuros. Y como no tiene un lugar que le guste, intenta crearlo. Entonces abre huecos en lugares para entrar y meterse. Maní necesita una madriguera urgente. Y si nosotros no se la damos, ella misma la va a fabricar y no sé ya ni cómo. Ustedes saben que a nosotros nos gusta llevar todo al extremo, así que decidimos hacerle una casita, pero no una casita cualquiera. Le vamos a hacer una mansión de lujo. Tenemos la materia prima necesaria para construir esta casita. Ahora sí comenzamos a construir las primeras paredes de esta casa. A lo mejor están viendo que estamos abriendo un montón de huecos ahí muy raros. Y sé que ahora mismo no tiene mucho sentido, pero más adelante entenderán el porqué de esto. Llegó la clienta. Se está empezando a impacientar, se está empezando a molestar. Lo siento, se quedamos un poco retrasados, pero lo tendremos listo a tiempo. Ya está empezando a tomar forma esto. Esta es la puertecita, aquí arriba va a ser como la terraza. Vean este corte, quedó perfecto, quedó precioso. Juntando dos piezas como esta se pueden crear unas preciosas y encantadoras escaleras. La escalera quedó increíble. Antes de montar el techo hay que ponerle algo para que Maní se pueda acostar. Vamos a utilizar esta cobija doblada. Por fin logramos instalar el techo de la casa y ahora hay que comprobar si el techo es lo suficientemente resistente como para aguantar a la clienta. Y si no la aguanta, morirá. Ahora vamos a probar si esta cosa aguanta, Maní. Mira, si la aguanta. El tejado logró resistir a la clienta, sin embargo estuvo a punto de reventarse. Así que Joel y yo dimos una grandiosa idea para solucionar este problema: columnas. Bueno, solucionados problemas técnicos, ahora viene el lujo. Comenzamos a construir la piscina. Ya está llena la piscina, ahora hay que proceder a la instalación. Descárguenlo aquí justamente. A ver, vean, la clienta está muy emocionada por su nueva piscina. Perfecto. Lo más importante es que la casa funcione. Así que vamos a de una vez por todas entregar la casa a la clienta. Creo que están felices. Se les ve contentos a los perros. ¡Oh! ¡Subió! Eso, Subió bien, al segundo bien. piso de su casita. ¿Qué pasó, Maní? ¿Apoyaste el techo? Maní. ¡Ah! Maní. ¡La casita, Maní! ¡No! Maní, rompiste tu casa. ¡Ahí va! Suéltalo. ¡Ah! ¡Ah, sí! Ahora tenemos este pingüinito. Hay que colocarlo en el medio y al participante que haga caer el pingüino pierde. Se perdió. No. ¡Mira eso! ¡Uy, blancas! Ya estás muerto, Javier, estás muertísimo. Estás muerto, amigo. O sea, es todo perfecto. Lo prometido es deuda, así que pon tu cabeza. Aquí estoy. Ponle el pastel allí, pon bien. Bueno, comienzo yo. Vamos a girarlo. 5. Pobrecillo. Uy, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 4. Una. Llegó el turno de Maní. 4. 1. ¡No! El día de hoy nos vamos a enfrentar a uno de los retos que va a ser más difícil para nosotros, porque vamos a ver cuántos días logramos aguantar sin comer. La noche anterior al día 1 hicimos nuestra última cena. Disfrutaremos esta comida porque será la última en mucho tiempo.
Ok, ya nos despertamos. Tengo que hacer la pregunta, ¿cómo están ustedes? Yo siempre que me despierto en la mañana, de las primeras cosas que hago es comer. Se está despertando el monstruo del estómago. Así que comenzamos este reto bastante mal porque ya tenemos hambre. Vamos a ver cuánto peso. Son 58,8. Estoy grabando esto fuera de la casa porque no quiero que Bruno y Joel me escuchen. Yo les quiero decir que a mí esta idea de no comer por todo el día me parece súper estúpida y yo desde un principio no la quería hacer. Cuando yo le dije que yo no quería participar en esto, se burlaron de mí. Así que se me ocurrió una idea. Síganme. Afortunadamente para mí, pusieron esta máquina expendedora en el edificio, vean. Tiene muchas cosas. Y sí, como ya muchos se habrán dado cuenta, no voy a hacer este reto. Pero sí voy a hacer parecer como que estoy participando en este reto. Cuando Bruno y Joel no aguanten más, me voy a coronar como el ganador de esta competencia y luego les voy a mostrar este video. El que ríe el último ríe mejor. Ahora, ¿qué voy a comer? Será un delicioso yogur, unas deliciosas galletitas. Oh, este reto va a ser muy fácil para mí. Loco, tienen que ver hasta dónde llegó esta mentira y todo lo que causó. Ya se les está haciendo difícil porque yo estoy bien. Sí, se me está haciendo ya difícil. Yo creo que aguanto por lo menos unas 4 o 5 horas más antes de que esto empiece a ser muy incómodo. Yo aguanto hasta mañana, pero tranquilo. ¿De verdad? Tranquilo. Son las 9 de la noche y ya tengo hambre. Y yo no me puedo permitir perder todavía. Así que es hora de la cena. A ver, ¿qué voy a cenar? Un pan. En este preciso momento ya nosotros teníamos 24 horas sin comer. Y a nuestro vecino se le ocurrió hacer la peor cosa que puede hacer hoy. O sea, está haciendo asado. Siendo como una barbacoa. Huele riquísimo. Mantequilla, a carne, a carbón. Mejor cerramos esta ventana, esto es una tortura. Sí, me estoy muriendo del hambre, no aguanto más. En este momento ya yo no me estaba sintiendo bien. Me estaban empezando como a temblar un poco las manos. Y tenía un hambre, pero es que absurda. La verdad es que no voy a poner mi salud en riesgo por un simple reto de YouTube. Así que bueno, decidí abandonar la competencia. O sea, ya no puedo más, Joel. ¡No renuncies! ¡No renuncies! Ya no quiero ¡No más. renuncies! Joel, ¿cómo me vas a meter un plátano en la boca? Esto no es una página más 18. Día 2 del reto. Aquí sucedió algo bastante curioso. El hambre que Joel tenía le estaba empezando a afectar el estado de ánimo. Lo estás pensando bien, o sea, ya retírate. Se puso súper pesimista, o sea, vean cómo estaba hablando. Bruno, Joel está diciendo que el video está quedando mal. ¿Qué? ¿No te parece que está quedando como malo? No, está genial. Lo que hice fue llamar a mi papá, que es doctor. Le voy a preguntar si lo que estoy haciendo en este momento es saludable o si es peligroso. Y le expliqué el reto que estábamos haciendo y toda la cantidad de tiempo que llevaba sin comer. Pero entonces no sé si sea peligroso que yo siga haciendo esto o no. La sintomatología que me estás diciendo es de una hipoglicemia y seguramente que tienes una cetosis también. Mi papá me empezó a decir un montón de cosas que ni entendí, pero sonaron horribles. Entonces debería comer. Claro, porque por una grabación no puede pasar un gran susto. Bueno, puedes fingir que sigues sin comer. Y entonces después que te llevo una buena papa, todo sigue filmando, te hace como un desmayo. Habrá que hacerle caso, fijamos un desmayo. Vamos a ver si Joel, desde el momento que comenzó este reto hasta ahorita, ha bajado de peso. Recordemos que Joel estaba pesando 58 kilos y ahora... ¡Loco! 56. ¡Wow! Sí que pasaste hambre. Pasamos. Aguanté casi 2 días completos sin comer. Esa fuerza de voluntad la desarrollé gracias a dejar de jalarme el ganso. ¿Qué? Javier no sé qué hizo, pero va súper bien. No, créeme, yo también tengo hambre. Les quiero mostrar algo. Ok, ajá, muéstranos. Ahora ese video. ¡Javier! ¡No! Con razón. Joder, con razón. Pero, y Joel sufrió hasta el último momento. ¿Tú desayunaste ese día entonces? Desayuné, almorcé y cené. ¡No! 3 hombres, muchas bandas depilatorias y los videos más graciosos de toda la internet. 1. ¡Ay!
¡Ay! Está rojo. Acabo de sacar una ardilla. ¡Wow! Tú solita. Natalia. No quiero hacer esto, me retiro. La competencia. Existen dulces que se han hecho súper famosos porque a la gran mayoría de nosotros nos encantan. Es por esa razón que muchas empresas se han dignado a sacar productos iguales a los que todos conocemos, pero con otro nombre y mucho más barato. Vamos a probar estos productos para ver cuáles son mejores y cuáles son peores. Tenemos las Oreo de toda la vida y por aquí tenemos Happy Black. Las Oreo cuestan $2 y estas cuestan $1.50. Adelante, prueben. Sí, ahí están. Esto sabe bastante a Oreo. Sabe Oreo. Y va la otra ronda. Oh my god. Esta sabe más a Oreo. Esta es la original. Esta me sabe mejor. Quíteselos. Ah, sí. Ok, siguiente comparación. Tenemos Gatorade de toda la vida versus Drink A. El Gatorade cuesta 0,70 centavos de dólar y la versión genérica cuesta 0,30 centavos de dólar. ¿Quién es la primera? Ok, pruébenlo. Esto es Gatorade. ¿Tú qué dices, Joel? Sabe bien. ¿Sabe bien? Sí, sabe bastante bien. Este está bueno. Sí, es Gatorade. Mira, pero se lo tomó todo. Vean lo que era. ¡Ah! ¿Qué pasó? No era Gatorade. Oh my god. En este caso los Choco Crispies cuestan $1.18 centavos de dólar y la versión genérica cuesta $1.15. La diferencia de precio es muy poquita, pero hay que acotar que este trae más cantidad. Y un poquito para ti. Uy, creo que no. Muy buenas. Están muy ricas estas. Ok, vamos con la otra. Pongan sus manos. Estas están como medio quemadas, ¿no? Estas son las piratas, definitivamente. ¿Verdad? Saben como mal. Tienen como un sabor a quemado estas. ¿Le supieron mal? Bueno, quítense las vendas. Oh, Melvin. ¿Qué pasó ahí, amigo? Definitivamente el rinoceronte ganó esta. Ahora mismo estamos a punto de replicar los platillos más emblemáticos y deliciosos de las películas de Disney, pero en la vida real va a estar juzgando nuestros platillos el crítico culinario más importante y estricto de todo el mundo, Javierizzo Mortecelli. Ok, chef. Para este desafío quiero que me traigan un postre. Cuando el chef habló de un postre, me acordé de la película de Ralph el Demoledor. Quizás recuerden el momento en el que entran a un mundo de caramelo. Y en un momento de la película, la niña le regaló a Ralph una galleta en forma de corazón que se veía súper deliciosa. Ahora mismo vamos a intentar replicar esta galleta y que nos quede tal cual como en la película. Un huevo, un poco de mantequilla. Tú sabes que la mantequilla es hombre, porque es mantequilla. ¿Qué? ¿Te están llamando por aquí? ¿Ah, sí? Bueno, ya que nos deshicimos de ese mal comediante, vamos a continuar. ¡Loco, está entrando por la ventana! La última vez que hiciste eso te rompiste la nariz. De suelto nunca aprende. Aquí tenemos la masita, entonces la ponemos acá. Vamos a aplanar esto un poco. Se pone perfectamente y se hunde. ¡Perfecto! Pero mientras se hornean estas galletas hay que hacer algo muy importante, el glaseado. Como el glaseado es azul, entonces vamos a necesitar malvaviscos azules. Le vamos a echar un poquito de mantequilla. Lo vamos a meter aquí en el microondas para que se derrita. Las galletas ya están listas. La mezcla que preparamos previamente la vamos a echar aquí para utilizarla como una especie de manga pastelera. Ok. Así sí. Hay que ponerle chispitas de colores. Ya está listo. Se ve muy parecido a la de Disney. No exagero cuando les digo que en serio estaba demasiado delicioso esto. Están buenísimas. La combinación de la galleta con los malvaviscos es algo impresionante. Pero bueno, ya saben que la palabra final la tiene Javierizzo Mortecelli. Aquí tiene la galleta de Ralph. Necesito que alguno de los dos se siente aquí. Trato. No. Siéntate. Necesito que pongas tu mano en la mesa. ¿Para qué? ¡Ponla! Voy a probar esto. Y si no me gusta, te voy a cortar la mano y me la voy a comer. Salvaste tu mano, pero no tu dignidad. En este momento de la competencia quiero que me traigan algo pequeño y gourmet. Hay una escena en la película de Ratatouille donde esta rata toma un pedazo de fresa y un pedazo de queso, los prueba combinados
y le sabe muy bien. Pero hay que darle una oportunidad a esta receta. Vamos a ver si sabe bien o qué. Se ve horrible y debe saber horrible también. Joel, pero es que eso es horrible. Si nosotros le llevamos eso al chef Javierito, nos va a patear la cara. Bruno, relájate. Si tienes algo mejor en mente, por lo menos apórtalo. No toques. No, porque si tú pones 3, se va a ver lindo, se va a ver lindo. Mira, esto no es más bonito. Lo que horrible se ve, Bruno. Parece un pezón. Parece un pezón con un piercing. Así es como se lo vamos a llevar al chef Javierito. Espero que sepa bien y que no nos mate. Entonces nosotros vamos a probar esto y vamos a ver qué tal está. Si les soy totalmente sincero, no sabía nada bien. O sea, estaba feo, sabía mal. Está rico. Sabe muy rico. Pero se supone que esto es una receta. Bueno, quizás nuestros paladares no están preparados para algo tan fino. Claro, vamos a llevárselo al chef a ver qué opina. Esta receta es inspirada en Ratatouille. Es una deliciosa combinación de fresa con queso. Un momento, no tan rápido. Los dos siéntense aquí conmigo. Ya, ya. Está bien, chef. Ya. Le pegó de verdad. No era darte tan duro, pero... No. ¿Cómo se les ocurrió traerme esto? O sea, es que no está tan mal, o sea... Si consideras que no está tan mal, quiero que ambos se lo coman y no hagan ninguna cara. El que haga la más mínima mueca, le rompo la nariz. Comer esta receta sin hacer ningún gesto es realmente difícil, sabe muy mal. El chef me golpeó muy fuerte la nariz, me la rompió. Eso fue asqueroso, asqueroso, asqueroso. ¡Qué asco! Para el siguiente reto, los chefs deberán preparar un platillo italiano, por supuesto de Disney también. Cuando pienso en Italia y en Disney, se me viene directamente la película de Intensamente. Esa película no es italiana. Sí, pero tiene una pizza de brócoli, que la pizza es italiana. Investigamos por internet y la pizza de brócoli no se hace con salsa de tomate, se hace con salsa bechamel. Y esa salsa posteriormente se la vamos a poner a la pizza. Un poquito de harina. Lo batimos toda la harina. ¿Cómo? Por aquí tenemos leche, es de vaca. Esto que tengo aquí es nuez moscada. Ya, Joel, te pasaste. Mucha nuez moscada, tampoco exageres. Y ya una vez puesta la salsa, ¿qué creen que viene? Adivinaron, el queso. Si lo adivinaste, eres un genio. O simplemente sabes cómo se hace una pizza. Es una pizza de brócoli, necesita brócoli. Vamos a meterla al horno. Quiero que vean cómo quedó. ¿Pero qué hiciste, sucio? Eso fue demasiado orégano, asqueroso. Muy bien, chef, aquí le traigo la deliciosa pizza de brócoli. Que desde pequeño odio el brócoli, pero en esta ocasión voy a probarla. Veo que trataron de hacer la clásica receta de la pizza con bechamel, pero veo que en esta ocasión lo lograron. Muy bien, chef. Quiero que me traigan algo frío para enfriar este enfado. En la película de Monsters Inc. apareció una escena donde el monstruo de las nieves saca un helado de limón. Yo cuando lo veía de pequeño siempre dije como debe estar demasiado delicioso, quiero un helado de esos y hoy lo vamos a hacer. Vamos a echar un poco de agua en este sartén. Estos son unos caramelos de limón súper deliciosos. Esto le va a agregar demasiado sabor al helado. Vamos a picar un poco de limón, así de rápido. Utilicemos miel. Esta cosa que es básicamente limón, pero súper concentrado. Pruébalo. Eso lo va a probar Javierito Mortecelli ahorita. Tenemos que asegurarnos de que esté quedando bien. ¡Oh! Es muy ácido. ¡Oh! Ok, necesitamos azúcar absolutamente. Aquí tengo el azúcar, vamos a ponérsela. ¡Ay, me pasé! Se me fue la mano. Ahora vamos a ponerle agua a esto porque está demasiado concentrado. Sí, ok, tenemos el sabor ya perfecto. Ya como la mezcla está perfectamente lista, vamos a echarla aquí. Lo que vamos a hacer ahora es que este pipí de rata lo vamos a poner en la nevera. Vean, duro como roca. Ok, tienes un bloque sólido de helado. Cómo eso se convierte en una deliciosa nieve. Van a raspar así. Y vean, se está haciendo nieve. Nieve. Es sencillo, es gratis y rápido. Ahora vamos a poner toda esta nieve en este precioso cono de helado. ¡Oh! Está explosivo, pero está rico, está muy rico. Bueno, chef Javierito Mortecelli, aquí Sí, dame, no digas tonterías. Ácido, amargo, agrio. Este helado es como yo.
Me gusta, pero no me gustan ustedes. Bien jugado, chefs. No se emocionen, odio la felicidad. Como última receta de la noche, quiero que me traigan un platillo de Francia. Lo que vamos a hacer es el famoso ratatouille. Cogimos una receta que realmente va a estar muy difícil de hacer. Es una receta de alta cocina, de las más complicadas que hay. ¡No, loco! Mira cómo picaste eso. Ok, tenemos aquí un montón de rodajas de berenjena. La berenjena tiene una especie de amargor interno y para quitárselo vamos a meterlo en agua con sal y lo vamos a dejar un rato ahí. Por aquí estamos picando un poco de calabacín. En esta receta no puede haber ni un solo error porque vamos a picar unas deliciosas rebanadas de tomate. Ok, vamos con el siguiente paso, que es echar aquí dentro de este molde esta salsa. Esto tiene tomate, cebolla, pimentón, ajo, zanahoria, una rodajita de berenjena, otra de tomate, una de calabacín y las vamos a ir ordenando aquí de forma preciosa. Ok, ya lo terminamos de armar. Tenemos aquí un aceite de oliva, pero tiene algunas especias. Para un poquito de sal, pimienta. Ya han pasado algunos minutos desde que metimos este delicioso platillo al horno y ya salió y vean cómo se ve. Así se ve complicadísimo eso. No sé si nos va a salir, pero vamos a hacer nuestro mejor intento. Hay que tomar una pequeña porción. Dios. Ok. Ahora hay que ponerle otra rodajita aquí arriba. Colócala. ¡Ojo! Ok. Igual que en la película. Te falta un toque muy importante. Quedó mejor de lo que pensé que iba a quedar. Aquí le traemos el maravilloso ratatouille inspirado en la película de Ratatouille de Disney. Ok, ha llegado el momento definitivo. El chef Javieritzo va a juzgar nuestro último platillo. Cuando le entregaron este plato al crítico culinario y lo probó, él regresó hasta su infancia y eso cautivó su paladar. Así que vamos a ver si logramos hacer esto con el chef Javieritzo Mortecelli. Este platillo me recuerda a mi tierra. Huele muy bien. Se metió un bebé gigante a la casa. Mamá. No lo puedo creer. Este platillo me recordó mi infancia. Odio mi infancia. Fue horrible. ¿Qué? Los voy a matar a los dos. Con este recipiente de Pringles, lo que vamos a hacer es meterlo aquí. Pero es que en internet todo se ve perfecto y mira que no. En internet todo es perfecto, pero aquí no tanto. ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? Vean, funcionó. Aquí está, ahora te puedes comer tu sandía en forma de carne de hamburguesa. Y el resto de la sandía, bueno, ya que importa, tienes una sandía en forma de carne de hamburguesa. La picamos así, la tomé tu sandita. Uy, qué lindo. Qué lindo sandía. Mi vida es mejor ahora. Hace poco nos fuimos al viaje más loco y divertido que hemos tenido en muchísimo tiempo. Un gran amigo de nosotros se ofreció a cuidar a Maní. El señor Pepe Goitía. De las primeras cosas que hizo fue comenzar a morder sus cosas. Ya le está dañando la casa. Ay, se queda. Ay, no, pero tú te quedas aquí, Maní. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! Maní no estaba entendiendo que se quedaba en casa de Pepe. Ella quería irse con nosotros al viaje. Si hay una cualidad que todos los hombres tienen, es la capacidad de hacer pipí rápido. Pero Bruno va y se encierra en los cubículos y se tarda media hora ahí. Parece una mujer. Es mentira, tengo una duración media. Y lo peor del caso es que cuando uno se asoma, uno ve que tiene los pantalones bajados hasta acá. ¿Por qué te bajan los pantalones para hacer pipí? Me incomoda mucho hacer pipí con los pantalones arriba. Estamos haciendo el mercado porque obviamente hay que comer, porque si uno no come se muere. Caminando por el supermercado, de pronto me encuentro con un guapo y me quedé impresionado. 911, creo que se metió un guapo a mi casa. Oh no, espera, solo era yo. Era lindo. Seguimos estas cosas que son como unas papas pero de chocolate. Vamos a probar a ver si sabe bien o sabe mal. Papa con chocolate. Las mejores del mundo. Bruno, ponte ahí y tómate una foto con el bote. Yo estudié fotografía, pues porque la fotografía es mi pasión, la fotografía es mi vida y a mí me gusta tomar unas fotos increíbles que comuniquen cosas increíbles. Porque la fotografía es mi pasión, la fotografía es mi vida.
Cuando llegamos nos encontramos con esto. Loco, la piedra toca las nubes, es la piedra más enorme del mundo. Sé que eso parece una montaña, pero en verdad es una piedrota gigante. Bruno aquí dijo que esta era la piedra más grande del mundo, pero realmente no es la más grande, es la cuarta más grande. Imagínense la cantidad de piedras gigantes que hay en este mundo. Bueno, no hay tantas. Estar al lado de la cuarta, me siento privilegiado. Es un privilegio. Y ustedes también tienen la bendición de poder estar viendo este monumento porque esto es impresionante. Me dio curiosidad cuál es la piedra más grande del mundo, así que lo investigué y me encontré con que la piedra más grande del mundo es esta. ¡Llegamos! ¡Vamos con el house tour! Esta es una fuente de lujo de último modelo y de última tecnología. Vean estas escaleras. En estas escaleras, como pueden ver, se puede subir porque son escaleras. Eso es todo un lujo. Como podemos ver por aquí, tenemos un artefacto tecnológico en el que pues te puedes montar. Una parrillita para hacer tus mejores asados acá. Cocina, cosas de cocina. Un perro que se metió a la casa. El refrigerador. Por aquí tenemos este baño sorprendentemente gigante. La habitación que, como pueden ver, ya la tenemos un poco destruida porque ya dormimos aquí. Estamos literal al lado de la montaña. La master room tiene otro baño con un espejo gigante. Tiene una bañerita super cool. Hermosa terraza. Quiero que vean esta vista que se ve desde aquí. No, mi pana. Y allá, como pueden ver, se ve la épica piedra gigante. ¡El jacuzzi, loco! Vean esta belleza. En este momento es la madrugada, está completamente oscuro, no se ve nada. Ahí nos podría salir la llorona o lo que sea. Vamos saliendo a hacer exploración en el bosque. Loco, esto siempre que lo hacemos sale mal. Sale un fantasma, sale un espectro. El bosque estaba tan oscuro que ni siquiera se podía ver nada, hasta que de pronto vimos en el fondo algo blanco súper sospechoso. Fíjense para allá hacia el fondo, o sea, la vista no me da para ver lo que hay allí. De pronto podría aparecer una persona allí. ¡Loco! Encontramos un caballo. Y es un caballo blanco. ¡Qué hermoso ese caballo! Y realmente no era nada malo, solamente era un caballito. Pero después nos encontramos a Slenderman. ¡Loco! ¡Vean esta casita! Vean eso, es chiquitísima. ¿Qué hay, amigo? ¿Qué tal si me vendes un poco de aquello? ¿Aquello qué? Ya sabes, aquello... Mira, tengo muchas cosas que te harían decir. Quiero un poco de eso, amigo. Yeah. Gomitas, chocolates, lo que desees. Quiero gomitas, amigo. Gomitas. Gomitas. No eres un policía. No. Demuéstrame que no eres un policía. Si fuera un policía, podría hacer esto. Le pegué. Correcto. Eso no lo haría un policía. Un policía no le pegaría a alguien, ¿cierto? Esta es la mercancía. Oh, sí. ¿Cuánto La policía disimula. Ya pasaron. ¿Cuántas quieres? Una. ¿Tú quieres? No. Ok, me da miedo. Gracias, amigo. 5.000. Gracias, amigo. 5.000. Corre. ¡El caballo blanco de anoche! ¡Ah! ¡Caballo fantasma! Teníamos dos importantes opciones ante nosotros: ir al río o ir al templo de los monjes. Pongámoslo en una balanza. El río es muy divertido y te puedes bañar. Los monjes son calvos. Loco, vamos por los monjes. Llevamos rato caminando y les digo una cosa, esto está siendo bastante cansado, pero solo las personas que logren terminar el camino del dragón van a poder tener el honor y el respeto de poder ver a los monjes. Es una enseñanza monje, de hecho. La paciencia premia. Exacto. ¡Ay, miren al conejito, qué lindo! Imagínenselo al horno con tomate. ¿A dónde estarán los monjes? ¿Acaso ustedes ven alguna pista de dónde están los monjes? ¿Podrían señalarme dónde están los monjes? Yo no lo logro ver. Yo tampoco lo veo. Estamos llegando al lugar donde viven los épicos y legendarios monjes. No sé si en la cámara se aprecia, pero es muy grande. Una cosa enorme, Dios mío. Ven este camino, qué épico. Te lo juro, me imaginé algo más humilde, pero alto templo, amigo. Nos dijeron que ahorita es su hora de la siesta y bueno, vuelven a las 2. Entonces no sé si podremos ver a los monjes hoy. El vehículo en el que estábamos desplazándonos para ir al río se atoró en el lodo. Allí estábamos todos tratando de sacar este vehículo del lodo, pero no había forma de que saliera. Los machos a empujar. Dale. Joel, ¿cuál macho? ¡Ay, qué macho! ¡Qué macho! Me ensucié. 3 horas después. ¡Ey, loco, salió! Oh, vean el halcón. ¡Uy, ya!
llegamos a un pequeño riachuelo y los gráficos de ese riachuelo estaban increíbles. Está bueno este paquete de texturas. Muy buen paquete de texturas y muy buen paquete. ¿Qué? Conseguimos una oveja gigante y frotamos su tumor para tener buena suerte. En este momento nuestro amigo estaba poniéndole un poquito de pimienta a su pizza y el frasco de pimienta se abrió y se le cayó toda la pimienta encima de su trozo de pizza. La mesera se quedó sorprendida con la pimienta sobre la pizza. Buen provecho, ¿qué tal está? Toda muy buena, sobre todo esta. Ay. Ok, estamos a punto de montarnos en un bote. Loco, esto se va a poner crazy, esto se va a poner extremo. Lo vamos a manejar nosotros mismos. Como pueden ver, el conductor es Javier. Diosito, sálvanos de no morir. Vimos a lo lejos un barco hundido. Tenían tantos juguitos de naranja encima que terminaron chocando ahí. Y puedes agarrar la cámara y grabar. No se van a subir. ¿Cómo no? No se van a subir. Y empezó a decirnos que no nos subamos, que es mala idea, que nos van a regañar. No se pueden subir, no. Nos regañan. No los vas a dejar subir, no los vas a dejar. Después de una pequeña discusión, no le hicimos caso y nos subimos. Ok, vamos a subirnos en este bote para ver qué tal está aquí arriba. ¿Sabes? Aquí mismo esto está inclinado. Madre mía, vean a Joel. Estamos en el botecito abandonado. Este es el lujo de este barco, que tiene tanto lujo que mira, las escaleras dan directo a la alberca. O sea, tú vas y llegas directamente al océano. Es muy lujoso esto. ¿Cómo va la pesca? Apenas mañana no me cuenta. Está bien. Suerte ahí. Que pesque un cocodrilo. En este momento decidimos que sería buena idea saltar del bote. Vamos a saltar al río de los cocodrilos. Ya saben, es el espíritu de la aventura. 3, 2, 1. ¡Falta el otro! Se me ocurrió una idea que pensé que iba a ser graciosa, pensé que no iba a traer problemas. No fue gracioso y trajo problemas. Estaba intentando empujar a Bruno afuera del bote. Si vieron que de repente todos nos calmamos de la nada, eso es porque comenzó a entrar un montón de agua dentro de este bote. Y bueno, eso que escuchan ahí son nuestras risas nerviosas porque no sabíamos qué hacer. Y cada vez estábamos más cerca de hundir ese bote. ¡Casi hundimos el bote! Eso se grabó. Eso lo grabé. ¡Qué miedo! Mira todo el agua que le entró al bote. ¡La billetera! Se mojaron todas nuestras pertenencias. Bruno intentó utilizar para sacar el agua una chancla de estas, pero esto no funciona, tiene huecos. Eso fue absurdo. Esto es muy poco eficiente. Acaba de llegar una de las partes más épicas de este video porque ahora mismo vamos a entrar en un circuito acuático que está lleno de obstáculos. Ya, ok, va Javier. ¡Ay, llegó! ¡Ah! ¡Corriendo! ¡Ah! ¡Corriendo! Va Javier corriendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Loco, esta técnica! Pasó algo que me asustó demasiado. Lo que sucedió es que se me desprendió la GoPro de la cabeza y comenzó a hundirse. Por suerte salté rápido y la logré recuperar, pero si no hubiese sido porque tuve muchos reflejos, hubiésemos perdido la GoPro. Javier y Bruno se inventaron una técnica muy extraña para superar este obstáculo. La verdad, pensé que esto no iba a funcionar, pero sí funcionó. Superamos el obstáculo. Voy a poner esa servilleta, vamos a probar. Si esto funciona, es que ya yo me quedo impresionado. Lo hacemos en 3, 2, 1... Ok. El día de hoy vamos a construir los aviones de papel más raros y complicados de construir que conseguimos en toda la internet. Y a pesar de que estos aviones son muy raros y casi secretos porque muy pocas personas los conocen, aparentan volar por distancias increíbles. Cada uno de nosotros va a construir 2 de estos aviones secretos y luego nos estaremos enfrentando en una épica competencia para ver quién construye el mejor avión. Comenzamos con la primera ronda y para esta conseguí un avión muy peculiar. Voy a seguir una línea estratégica. Voy a utilizar la fuerza animal a mi favor en esta competencia. Donde viste un lobo sangriento echado todo el rato y con la barriga siempre llena,
Lo que hace un lobo ser un lobo es la hambre y la necesidad. ¿Cómo el humano aprendió a volar y a crear aviones? Fue aquí donde un joven fabricante de bicicletas hizo realidad un sueño largamente perseguido. Volar. Viendo pájaros y animales volar. Así que yo voy a tratar de replicar con papel lo que serían animales. Y así, señoras y señores, fue como construí el águila. La verdad quedó muy bonito, pero aquí lo más importante no es que quede bonito, aquí lo importante es que vuele muy bien. En esta ronda yo voy a utilizar a mi favor la ciencia. El problema con la mayoría de aviones convencionales es que son demasiado pesados y además tienen muy pocos elementos que los ayudan a utilizar el viento a su favor. Ver ese tipo de aviones me molesta mucho, me incomoda demasiado. Así que hoy, gracias a la ciencia y salirnos de la caja, logramos entrar al tubo. Dios mío, ¿qué es esto, Joel? Esto es ciencia pura. A esta ronda voy a hacer un avión de combate F-15. Debo admitir que Javier está haciendo demasiados dobleces. Se lo está trabajando muchísimo. Y como dice el dicho, si haces muchos dobleces es porque tu avión está demasiado bueno. No quería decir esto, me cuesta admitirlo, pero el avión de Javier está precioso. Así que llegó el momento decisivo de esta primera ronda. Vamos a poner estos aviones a prueba. Se siente mucho la tensión en el aire. El avión de Joel. Llegó el momento de lanzar el grandioso tubo por la ventana. ¡Oh! ¡Loco! ¡Oh! ¡Está volando increíble! ¡Loco, loco, 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 loco! Eso es precioso. Mira cómo surca los aires. De pronto ocurrió algo horrible. Mira, mira, mira. En el video casi no se puede apreciar, pero de repente de la nada llegó un pájaro blanco y atacó el avión. ¡Qué épico! Quizás era un ave macho buscando una hembra y lo confundió. Y lo que vimos ahí no fue un ataque, sino un intento de apareamiento. Ok, viene Javier con su avión de guerra, pero a la vez se ve muy pesado, me preocupa. Ahí va Javier con su avión. ¡Oh! De pronto el avión salió e hizo un gran despegue directo a las nubes. Fue impresionante, todos pensábamos, wow, ya ganó la competencia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Y de la nada parece que al avión le falló el motor y se fue en picada. ¡Qué malo! Creo que se quedó dormido el piloto. Por favor, nadie se burle. El pájaro que va a dominar los cielos. Un piquito. Es hora de que abras tus alitas, pajarito. 2, 1. Comenzó a hacer un montón de piruetas. Parecía como una especie de danza aérea. Fue precioso. Lo sé, tengo que esforzarme más, pero sigo con la fuerza de la naturaleza de mi lado. Este avión que estoy construyendo ahora mismo está totalmente inspirado en un murciélago. Y es que este avión aletea como un murciélago. Todos sabemos que los murciélagos son animales peligrosos. Todo el mundo les tiene miedo. Además pueden volar por la oscuridad de la noche sin ni siquiera ver. Utilizan un sistema que se llama ecolocalización. Emiten un sonido. El sonido rebota con todas las cosas que están en el ambiente, regresa a sus oídos y con esta información crean un mapa en su cerebro del lugar en el que están. En la primera ronda utilicé la ciencia a mi favor. Para esta segunda ronda voy a hacer las cosas un poco diferentes. Me voy a ir por algo un poco más salvaje, más peligroso. Creo que al escoger crear este prototipo de avión me puse un reto demasiado grande. Literalmente estuve más de una hora haciendo dobleces, equivocándome, corrigiendo los errores y definitivamente esta tarea requiere demasiada paciencia. Estuve a punto de arrancarme los pelos, pero al final todo esto valió la pena, porque gracias a esto creé el dragón. Estoy por hacer un avión que definitivamente les va a ganar a Bruno y a Joel, porque este avión batió un récord mundial del avión que dura más tiempo volando. Si este avión ganó un récord mundial al mejor vuelo del mundo, podría humillarnos muy gravemente. Vamos a poner los aviones a prueba a ver cuál es el mejor. Llegó el momento de probar mi avión.
¡Míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Wow! ¡Mira el murciélago, mira el murciélago! ¡Se metió! ¡Joel se metió en la casa del vecino! Y la verdad es que nos da muchísima vergüenza porque este vecino es súper amargado. Él baja todos los días a pasear a su perro con una cara de que odia al mundo y que está muy molesto. Y su perro tiene la misma cara. Fue el turno de que Javier ponga su superavión a prueba. Por algo tiene un récord, así que vamos a poner esto a prueba. El avión de pronto comenzó a volar increíble. Salió volando hacia arriba. Todo el mundo dijo como wow, ya nos partió la madre a todos aquí. ¡Mira, mira, 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 mira! Perdimos el avión de vista y tuvimos que ir a buscarlo hacia la otra ventana. ¡Aterrizó aquí! ¿Cómo es posible que lances el avión por la ventana de allá y termine estrellándose en el mismo lugar del primer avión? El avión le dio la vuelta al edificio y se estrelló en el mismo lugar. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Qué magia! Creo que Javier tiene una maldición con ese techito. Hace demasiado tiempo construyendo este avión. Si no vuela increíble, todo el tiempo que invertí en esto se habrá perdido. Así que llegó la hora de poner a prueba al dragón. ¡Ojo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue la madre! ¡Se fue! ¡Se perdió de vista! ¡Loco! ¡Loco! ¡Fue increíble ese vuelo! ¡Feliz cumpleaños! Uno. Yo no sé bailar, pero Javier, o sea, menos todavía. Lo que vamos a hacer en este momento es intentar hacer un baile de TikTok y por favor no se burlen de nosotros. O sea, inclinándote así un poco, flexiona esto y ahora encórvalo, encórvalo. Ajá, y haces así. No, pero Javier, exacto. ¡Una gallina! No. La penitencia va a ser el que pierda se tiene que echar un balde de agua fría encima. 2, 1. Vamos. ¡Mátalo! Me congeló el cerebro. Vamos a descongelar a Tomaso. Este es el Raw Yourself de Tomaso. ¿Qué es mejor y más barato? ¿Comprar un juguete en una tienda o conseguirlo ganando en juegos de feria? El día de hoy nosotros haremos el sacrificio por todos ustedes. Un gran sacrificio que vamos a hacer para comprobar este experimento. Lo primero que tenemos que hacer es decidirnos por un premio. En este caso va a ser un peluche. Este peluche que escogimos... ¿Qué estás? No. ¿Estás loco? Agarré una pelucita. Escogimos como premio un peluche porque es algo que la gente suele comprar mucho y también es lo que más suelen llevarse en los juegos de feria. El peluche que escogimos cuesta 620 tickets. Suena como un precio bastante elevado. Tenemos que conseguir 620 tickets jugando en juegos. ¿Qué problema tan grave? No me gusta nada. Lo primero que hay que hacer es conseguir la máquina que dé más tickets. Lo primero que vamos a intentar es una ruleta de la suerte. Comenzó a girar la ruleta, el ambiente se puso tenso. No. Sí. Ay. ¡Ah! 7. ¿Qué? De todas las cifras que nos pudo haber dado, nos dio la más baja de todas. Vamos a utilizar una máquina que no dependa de la suerte, sino de nuestra propia habilidad. Incluso Tomaso le dio unos buenos carazos. Hay que admitir que la máquina estuvo divertida, pero no nos dio tickets. Las máquinas nos han robado. Sí, está feo. Ok, Joel, ¿cuántos tickets nos faltan? Tenemos 7 tickets, nos faltan 613. Baloncesto en 3, 2,
1. Comenzó esto y empezamos a lanzar balones y los empezamos a encestar todos. Fue increíble. ¡La pelota se atoró! Y a pesar de lo bien que se hizo, solo nos dio 9 tickets. ¿Qué? 9 tickets. Definitivamente esta no va a ser la máquina que nos va a ayudar a conseguir el premio. Estaba siendo realmente complicado, muy difícil. Bueno, conseguimos 10 tickets. Esto es un nuevo récord. 10 tickets. Nos esforzamos muchísimo, nos partimos la cara haciendo esto. Pero estoy seguro de que en otras máquinas podemos conseguir mucho más. Así que aquí no para la búsqueda. Ok, ahí está Calamardo, aquí está Bob Esponja. Nosotros vamos a jugar como Bob Esponja y tenemos que meterle un gol a Calamardo. ¡Gol! ¡Uy, la paró! ¡Bien, bien! ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Cuántos tickets? 4. 4 tickets. ¿Qué? ¡Qué porquería! 4. Llegamos a esta máquina de los bolos. Esta máquina fue muy llamativa porque al parecer da muy buenos premios. Vamos a ver qué sucede. Sorprendentemente conseguí hacer un strike en la primera ronda. Gracias a eso nos desbloquearon un bonus de ronda secreta con pinos de oro. Y por supuesto que sí, le voy a ceder este tiro a nuestro pequeño Tomaso. ¡Qué susto! 26 tickets. ¡Wow! 26 tickets. Esto estuvo muy bien. Es lo mejor que hemos conseguido hasta ahora. Pero hay que seguir buscando. Tal vez nos estamos perdiendo de algo increíble. Así que lo que hicimos en ese momento fue probar máquina por máquina, una por una, sin excluir ninguna. Y de pronto conseguimos algo que nos sorprendió muchísimo. Y saben que si yo se los digo no me van a creer. Así que véanlo ustedes mismos. Como pueden ver, lo que hay que hacer es romper los objetivos. De pronto la máquina avisó que no podíamos pegarle a estas cosas negras, pero Bruno estaba distraído haciendo fiesta cuando tenía que estar concentrado en la máquina. Le pegué a lo que no le tenía que pegar. Esto fue sorprendente. De repente la máquina nos dice: si ganan esta ronda, les vamos a dar 100 tickets. Joel, pase lo que pase, no podemos perder en esta ronda. Estábamos nosotros poniéndole todo el esfuerzo. De la nada ganamos 100 tickets en esta máquina. ¿Qué me estás contando? ¡No logramos el bonus! De repente el marcador comenzó a contar los tickets y pensamos que iba a parar en 100, que era lo que había dicho, 100 tickets. De pronto pasó los 150, pasó los 180. Rompimos el contador. Hasta que paró la máquina de contar y habíamos hecho 210 tickets. ¡Ya se rompió el contador! En muy pocos minutos. Ahora la estrategia está clara. Vamos a jugar en esta máquina hasta el final para poder conseguir el premio lo más pronto posible y con el menor gasto posible. Comencemos. ¡No para de contar! Hemos estado jugando durante un buen rato. Es hora de ver si ya tenemos la suficiente cantidad de tickets para obtener el premio. Recuerden que el premio cuesta 620 tickets. Vamos a ver cuánto tenemos. 785 tickets. Este peluche que la verdad da un poco horrendo, hay que admitirlo. Nos alcanzó también para comprar un chocolate y un pegostoso. Ahora sí, vamos a la tienda de peluches y comprobemos lo que todos queremos comprobar. ¿Vale más la pena ganar un premio en los juegos de feria o simplemente ir directamente a una tienda y comprarlo? Este peluche, que es mucho más grande que este horrendo peluche, más bonito también y más esponjosito y rico, cuesta $10. Eres horrendo y costaste muy caro. Es un hermoso Spider-Man, cuesta $7. Tenemos aquí este mini Hulk, está bastante lindo, por solo $6. Por unos $20 te llevas este hermoso pingüino. Creo que ya sabemos cuál de los dos es mejor. En conclusión, ir a comprarlo en la tienda sale mucho más barato y de mejor calidad, pero ganártelo en los juegos es mucho más divertido. Ya tú verás qué haces.